EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Jesucristo nuestro Señor es la propuesta de plenitud, es la propuesta de verdadera felicidad, es la propuesta de luz, es el camino a la felicidad, a la plenitud y a la vida. Lógicamente esta propuesta está muy alejada de las propuestas de felicidad del mundo, ¿cierto? Que es un confort pasajero, que es una felicidad egoísta, que es un placer muy diferente. Hablando en estos días con un amigo, me hablaba algo que me llamó la atención. Él está, pues su esposa es psicóloga y está muy rodeada de la psicología y decía, qué bueno que cada vez la psicología ha sido más aceptada en la sociedad y tiene muchos elementos para edificarnos y para ayudarnos, pero sí tiene que tener uno mucho discernimiento para saberse aconsejar por la psicología sanamente. Un discernimiento desde la experiencia de Dios, un discernimiento desde el discipulado, desde el seguimiento de Jesús. Porque él me decía, muchos criterios de la psicología, y yo estoy de acuerdo con esto, y sé que él está muy empapado de conocimientos psicológicos, muchos criterios de la psicología pueden ser muy egoicos, es decir, muy desde el ego, es decir, que no se haga daño, lo que a usted le parezca, lo que a usted le nazca, como que no se salga de su zona de confort, que te genera más tranquilidad, es decir, muchos criterios que con buena intención nos dejan en una zona de confort y nos pueden plantear unas búsquedas muy egoístas, mientras que el Señor nos invita a morir por los demás, entregarnos, sacrificarnos. Entonces, si bien es cierto que la psicología aporta muchísimo a la vida, inclusive a la fe, y hay grandes evangelizadores psicólogos, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer y seguir en redes sociales a Saulo Medina, que es el hermano de Fray Nelson Medina, y me parece que tiene grandes aportes. Y entre uno de esos aportes hace unos meses puso, me aparté de la psicología tradicional en estos 3 puntos. Por lo que les decía, la psicología tradicional puede tener cosas que son más desde el ego y que no edifican a los que queremos seguir a Jesús. Pero sí es claro, y yo soy podría decirlo, un amante de la psicología, porque tiene muchos criterios que le ayudan a uno a entenderse a uno mismo, a entender a los demás, a tener mejores relaciones, más funcionales, a perdonar, a sanar. Entonces, la conclusión para mí es, la psicología tiene grandes aportes, es una ciencia preciosa, pero sí hay que tener un discernimiento desde Dios y desde el discipulado hasta donde edifica la fe y hasta donde hay que tener, digámoslo, carácter, hay que tener fidelidad, más bien siempre fidelidad al Evangelio. ¿Me hago entender? Bueno, sigamos entonces con el tema. En la primera clase hablamos un poquito de esa felicidad que Dios nos propone, en qué situaciones o en qué conductas concretas se puede ir aplicando y se va manifestando. Y hablamos, por ejemplo, de la alabanza, que más adelante lo vamos a profundizar. La alabanza genera felicidad al corazón, dicha, gozo. Cuando hay un pueblo que sabe alabar a Dios, es un pueblo que se llena el corazón de alegría. Podríamos hablar de muchos otros elementos de felicidad que nos da Dios, por ejemplo su presencia, lo hemos hablado, que es consuelo. Pero hoy vamos a profundizar en que uno de los elementos en que Jesús es maestro, que Dios nos enseña, que el Espíritu Santo nos inspira y que es una fuente enorme de felicidad, es la buena relación con los demás. Cuando una persona tiene buena relación con su familia, con sus hermanos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de comunidad,
es una persona que vive en paz, es una persona que vive feliz. Inclusive leía una frase en estos días que me llamó la atención, que decía: no importa si es rey o campesino, si llega a su hogar y hay amor, es una persona que vive feliz. Y es cierto, si uno llega al hogar y uno se siente amado, uno se siente acompañado, uno se siente escuchado, uno se siente atendido y uno está dispuesto también a servir, a atender, es una persona que vive tranquila, que vive feliz. Entonces, en este discipulado, que es la propuesta de felicidad de Dios, hay un elemento fundamental que es en el que vamos a profundizar hoy en esta tercera clase de este curso, y es el don que nos da el Espíritu Santo, aprender a tener buenas relaciones con los demás. Si usted convive feliz con los demás, si usted convive bien con los demás, usted va a tener un corazón en paz y usted va a ser feliz. Muy bien, y lo vamos a analizar en este orden. Primero, buena relación con Dios. Acuérdense cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, que Él dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces miren, ahí está, qué bonito, ese círculo virtuoso del amor. Dejarse amar por Dios y amar a Dios, para aprender a amar a los demás y amarme a mí mismo. Y dejarme amar por los demás, porque también uno se deja o no se deja amar por Dios, por los demás, por Dios y por los demás. Inclusive hay que dejarse amar por Dios a través de los demás. Y eso es un don. Cuando uno va madurando en el discipulado, también se deja amar por Dios a través de los demás. Tanto es un don del Espíritu Santo que aparece en la carta a los Gálatas. ¿Sí? ¿Cuál? Amable o afable. ¿Usted sabía que la persona amable es la que se deja amar? Eso significa amable. La que se deja amar, la que se hace amar. Y uno a veces no es amable, no se deja amar y no se hace amar. Pero es un don del Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos a empezar con tener buena relación con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo se relaciona uno con Dios? A través de la oración, perfecto. La Eucaristía es un compartir con Jesús, con Dios, con el Señor, una cena con Él. La palabra, a Dios que nos dirigimos, le oramos, a Dios escuchamos en su palabra, nos dice San Ambrosio. La comunidad es una manera de relacionarse con Dios. El servicio es una manera de relacionarse con Dios a través del servicio, el apostolado, la comunidad. ¿Cómo? Los sacramentos, perfecto. A través de cada uno de los sacramentos nos estamos relacionando con Dios. A través de las obras de misericordia, de ayudar al que más sufre, al más pobre, nos relacionamos con Dios. Entonces, cuando buscamos una buena relación con Dios, inmediatamente también nos lleva al hermano. Y hay que aprender a relacionarnos bien con el hermano y con nosotros mismos. Y ahí le quiero hacer una gran pregunta. ¿Usted cómo se la lleva con usted? ¿Qué tal buena compañía es usted de usted? No crea, es muy importante. Si hay una persona que no tiene una sana autoestima, que no está reconciliado consigo mismo, no se valora, no se ama, no se acepta, tiene una mala relación consigo mismo. Pero hay que pedirle al Señor que nos ayude a aceptarnos, perdonarnos, valorarnos, ¿cierto? Cuidarnos. Si no se cuida en su alimentación, si no se cuida en su deporte, si no se cuida, tenemos que aprender también a amarnos a nosotros mismos. Es parte del mandamiento principal.
Mi papá lo llama inclusive muchas veces el mandamiento olvidado, porque muchas veces descuidamos el amor a nosotros mismos. Y no hablo de egoísmo ni de egocentrismo para nada. Todo lo contrario. Más bien, como pusimos una vez un retiro de jóvenes, ámate con el amor de Dios. De aprender a amarnos con el amor de Dios. No solo autoestima, sino Cristoestima. De aprender a amarnos con el amor de Dios, aceptarnos, reconciliarnos, perdonarnos. Uno se tira muy duro a uno mismo, ¿o no? Y a veces eso nos va amargando. Eso va haciendo que nos cueste sonreír, que nos cueste abrirnos a los demás. Cuando no estamos reconciliados con nosotros mismos, nos cuesta más abrirnos a los demás, a nuevos proyectos, a soñar, a salir adelante, a mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo dando vueltas en el pasado, en remordimientos, estamos todo el tiempo acusándonos. Pero qué importante en este proceso de discipulado como plan de felicidad y propuesta de Dios, qué importante aprender a aceptarnos, amarnos, perdonarnos. Y cuando uno está reconciliado con uno mismo, uno es capaz de soñar y seguir adelante. Uno es capaz de volar alto. Hansel Grum, este famoso monje benedictino, tiene un libro muy lindo que se llama así: si aceptas perdonarte, perdonarás a los demás. Miren qué bonito eso. Si aceptas perdonarte a ti, perdonarás a los demás. Dígale eso ahí a la personita que tiene más cerquita. Si aceptas perdonarte, perdonarás a los demás. Por lo tanto, en este punto, para ser feliz, ¿qué son las buenas relaciones? Hay que tener buena relación con Dios, hablar con Él como un amigo cercano, como un padre amoroso, una relación estrecha, confiada, una relación amorosa, cercana. Y hay que tener buena relación con nosotros mismos, amarnos, respetarnos, cuidarnos, protegernos, valorarnos. No por egoísmo, para nada, sino justamente como templos del Espíritu Santo para estar dispuestos a servir con más calidad a los demás. Como decía bellamente San Ignacio de Loyola, ser más para servir mejor. Ser más para servir mejor. Entonces, aprender a amarnos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, pues las buenas relaciones con los demás. Y a partir de ahí se forma una jerarquía, un orden sagrado. Esto es lo que significa jerarquía, orden sagrado. Un orden sagrado de los afectos. Y qué importante es tener los afectos ordenados. Y qué gran motivo de sufrimiento son los desórdenes afectivos, que llevan a apegos y se convierten en una fuente terrible de sufrimiento. Los apegos, los desórdenes afectivos, que llevan a mendigar amor, que llevan a relaciones afectivas malsanas, a dependencias afectivas, a relaciones de noviazgo o a relaciones con los demás tóxicas, que dañan. Y Juan David, ¿qué ejemplo de desórdenes afectivos puede haber? Muchos. Pero por ejemplo, cuando una persona trata a su mascota como a un ser humano, es un desorden afectivo. Ay, no, es que duerme conmigo en la cama, es que es mi bebé, es que yo le pongo ropita, es que me lo llevo para misa. ¿Cómo así? No, un momentico. Para el psicólogo. Total, dice que un spa. Y entonces uno dice, ¿qué es esto? O sea, no se puede, es un desorden afectivo
tratar a las mascotas como a una persona. Es un desorden afectivo. No estoy diciendo que no haya que cuidarlo, que no haya que respetarlo. Claro, cuidarlo, respetarlo, valorarlo. Claro, quererlo, claro que sí. Pero dice César Millán, el encantador de perros, el más famoso, tratar a un perro como una persona es maltrato animal. Total. Y el pobre perrito es que de tenis, viene encartado ahí para poder caminar. Yo los he visto. No se puede tratar a una mascota como a un ser humano. Y son inversiones totalmente locas, unas inversiones totalmente locas, unos gastos totalmente locos a una mascotica y en cambio niños, personas aguantando hambre y esos sí no me duelen. En cambio, familiares en crisis económica y esos sí no me importan. Pero a la mascotica me gasto un montón de dinero ahí. Claro, como la mascota no me cuestiona, como la mascota no me corrige, porque no me habla, como no me dice lo que tengo que mejorar, porque no es capaz de amar, porque no tiene libertad. Juan David, ¿cómo así? Si mi perrito sí me ama. No, o sea, instintivamente puede desarrollar un cariño, un afecto, sí, pero para que haya amor tiene que haber libertad. Y el perrito no tiene libertad. Para que haya amor tiene que haber conciencia y el perrito no tiene conciencia. Entonces miren el estilo de amor que quieren tener. Es un amor donde el perrito no diga nada porque no puede decir nada. No critique nada porque no puede criticar nada. Entonces, como no aprendo a amar a los seres humanos, me consigo un perrito que no me alegue, que no me exija, que no me cuestione. Claro, simplemente lo mantengo sus necesidades básicas, lo manipulo y cuando está muy cansón lo encierro, lo enjaulo, lo amarro y listo. Como al marido no lo puede amarrar, casos se han visto, ¿cierto? Casos. Bueno. Más ejemplos de desórdenes afectivos. Cuando se quiere más las cosas, hay un apego al dinero, a las cosas. Y entonces, no. Esa moto mía yo no se la presto a nadie. Pero un fin de semana se van a ir a pasear y deja a los hijos con el vecino, con la vecina. Así, cuida más la moto que los hijos. Y entonces hay un apego, un amor desordenado que no se puede llamar amor en realidad hacia las cosas. Miren esta frase tan tremenda pero tan luminosa. El problema de la humanidad es que empezó a amar las cosas y a usar las personas. Las cosas son para usarlas y se gastan y se acaban y se pierden y se dañan. Y las personas son para amarlas, pero el problema de la humanidad es que empezó a usar las personas y a amar las cosas. Terrible, un desorden afectivo. Y le decía que los afectos deben tener una jerarquía, es decir, un orden divino, un orden sagrado. Eso es lo que significa jerarquía. Que Dios en su infinita sabiduría le ha puesto orden a la familia. Entonces hay un papá, hay una mamá, hay unos hijos, hay un orden sagrado, pero hoy todo se quiere desordenar y después se hacen la pregunta de que ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Pues si el peladito adolescente es el que manda y el que dice que se hace y que no, y es como un reyesuelo en la casa, pues no hay un orden sagrado. En la iglesia hay un orden sagrado, entonces por eso está el Papa Francisco, por eso están los cardenales, los obispos, porque Dios tiene un orden en su creación para la naturaleza, para la familia, para la iglesia, para la comunidad. Y Dios tiene un orden en los afectos. Y en primer lugar tiene que estar ¿quién? El Dios. ¿Por qué? Porque ¿saben qué?
ese no es el mandamiento principal únicamente, sino que es el regalo principal. Si usted pone el centro de sus amores en una persona, esa persona le puede fallar, le puede ser infiel, se puede enfermar o se puede morir. Si usted pone el centro de sus amores en una cosa, usted se vuelve un idólatra, apegado, loco. Pero si usted pone el centro de sus amores en Dios, Dios no te va a fallar. Dios nunca es infiel. Dios no se va a morir. Dios siempre está ahí. Dios nunca se va a derrumbar. Cielo y tierra pasarán y sus palabras nunca pasarán. Babilonia cayó, dicen los judíos. Egipto cayó. Babilonia cayó y el imperio romano cayó. Pero Dios sigue ahí y seguirá por siempre. Entonces, el mandamiento principal no es solo el mandamiento principal, sino el regalo principal. Y ordenar los afectos es tener a Dios en primer lugar. Y eso es un regalo, eso es una dicha, porque a donde tú llegues está Dios y puedes hablar con Él y sentir su compañía y experimentar su consuelo y escuchar su consejo. A donde llegues. Cuando estés triunfando en la vida, ahí va a estar Dios contigo. Y cuando estés fracasando en la vida, ahí va a estar Dios contigo. Cuando te esté yendo bien, ahí va a estar Dios contigo. Y cuando te esté yendo mal, ahí va a estar Dios contigo. Y cuando estés en gracia, ahí va a estar Dios contigo. Y cuando caemos en pecado, ahí está Dios, dispuesto a perdonar, a ser compasivo y misericordioso. A la distancia de una oración, siempre presente. Emmanuel, Dios con nosotros. Es el mayor regalo, el mandamiento principal. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Es lo mejor que nos puede pasar, aprender a amar a Dios y a dejarnos amar por Dios. Dice Santa Catalina de Siena, cualquier amor al otro que no tenga primero el amor a Dios, por más que tenga buena intención, es un amor desordenado que lastima. Escuche esto, qué importante. Cualquier amor al otro que no tenga primero el amor a Dios, el dejarme amar por Dios y el amar a Dios, es un amor desordenado que lastima, por más que tenga buena intención. Y uno ve a veces parejitas de matrimonio haciendo malabares para intentar amarse. Haciendo malabares para intentar consentirse, para intentar darse gusto, para intentar mantener esa relación. Y esa relación nada que funciona y nada que son felices. ¿Saben por qué? Por una razón, y una razón muy de peso. Y es que no se están dejando amar por Dios y no están amando a Dios en primer lugar. Solamente cuando uno ama a Dios en primer lugar, aprende a amar a los demás. Y aprende a hacer armonía en el amor. Orden en el amor. Entonces, primero el amor a Dios, segundo las personas. No pueden estar los perritos, no pueden estar las mascotas al mismo nivel de las personas. Hay que ponerlos en su lugar. Quiéralo, sí, cuídelo también, respételo también. Nunca maltratar los animales, nunca. Eso hasta pecado es. Pero darle el lugar de la persona, pero tratarlo como una persona, pero invertir en él más que en una persona, pero no, jamás. Y vean, esto tiene aplicaciones y ejemplos muy claros. Que ni los animales pueden estar al nivel de las personas, ni las cosas al nivel de las personas, y mucho menos endiosar. ¿Qué daño se le hace a las personas y qué daño nos hacemos cuando no tenemos una jerarquía en el amor, un orden sagrado? Cuando hay desorden afectivo. Y entonces les decía que en ejemplos uno puede ver esto. A usted lo invitan a un paseo bien rico, a un lugar bien paradisíaco, unas playas bien hermosas, pero solo. No va. Pero cierto que uno en esa playa es diciendo, ay, qué rico uno aquí con yo no sé quién. Esto está muy lindo y el primer día hasta lo disfrutará mucho, el segundo y el tercero. Y ya después es uno diciendo, ay, esto aquí está muy bueno, pero que estuviera mi esposa, que estuviera mi novia, que estuviera mi familia. Y si usted se queda solo, ya los días se quiere devolver. Porque uno pasa
delicioso en los lugares, pero sobre todo pasa delicioso cuando hay buenas relaciones y amor con las personas. Es más motivo de alegría las personas que las cosas, y es más motivo de alegría a Dios que las personas. Hay un salmo, hay un texto de la palabra de Dios que les quisiera leer, que dice lo siguiente. Salmo 4, versículo 7. Tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Totalmente acorde a lo que les vengo hablando. Tú pusiste en mi corazón, ¿qué? Más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Salmo 4, versículo 7. Dios pone en el corazón más alegría que cualquier cosa. En la época el trigo y el vino son sinónimos de prosperidad, de abundancia, de riqueza. Y Dios pone en el corazón más alegría que la riqueza, cualquiera que sea. Cualquiera que sea la riqueza, Dios pone más alegría.